exactamente la ausencia de la persona como tal para vivir un proceso de duelo, porque me imagino que este tipo de diagnósticos y de noticias tampoco es como, vaya, ¿qué espero entonces, no? Entonces, ¿qué consecuencias podría tener para la familia y el paciente un duelo no trabajado? Bueno, primero entendamos, démosle a nuestro público unas claves ahí que son importantes para que las personas puedan empezar a elaborar un proceso de duelo. Y apúntenlas, por favor. En primer lugar, tenemos que aceptar que ese ser querido se fue. Ya sea el perro, el gatito, el divorcio, o que perdiste lo que perdiste, el chance, la oportunidad, o la mamá, el papá, el esposo, el hijo, el sobrino, esa persona importante o esa circunstancia importante en nuestras vidas. Hay que aceptar que se fue y que no va a volver. Decirte, mira, tienes que aceptar eso, se dice fácilmente, pero estar en esa situación no es fácil porque tenemos un lazo afectivo, tenemos apego, tenemos toda una serie de relaciones con esas personas que se han suspendido a veces abruptamente y que dejan a las familias o a lo que está sucediendo a veces en condiciones inmanejables o intratables. Un padre que se muere abruptamente, la mamá no trabaja, él es el proveedor, se muere y de la noche a la mañana la familia no tiene ni qué comer. O sea, hay consecuencias importantes muchas veces en eso. Entonces, la primera clave para empezar la elaboración de un proceso de duelo es aceptar. Como te decía, aceptar se dice muy fácil, ¿no? Yo acepto. Sí, yo acepto. Sí, pero tiene que haber una relación entre lo que dices y lo que haces. No estás aceptando que ese ser querido se fue, por ejemplo, si decides que su dormitorio se queda tal cual y conviertes su dormitorio en un santuario. Y han pasado 3, 4, 5, 6 años y todo sigue ahí, hasta el polvo, hasta la cama, hasta los zapatos como los dejó. Entonces, aceptar significa hacer cosas coherentes en relación a la aceptación. Entonces, se fue, estoy sufriendo muchísimo, tengo que salir a buscar trabajo posteriormente, porque, o sea, hay una familia que hay que darle de comer. ¿Qué voy a hacer para poder realmente relacionarme y empezar a hacer acciones? Aceptar es un verbo, ¿de acuerdo? Yo acepto, tú aceptas, él acepta, nosotros aceptamos, ok. Lleva a cabo acciones que están en el sentido de ese proceso de aceptación. Aceptar significa también pasar por las emociones que trae la pérdida de un ser querido, en este caso. ¿Y cuáles son las emociones que trae? Va a traer llanto. Hay gente que no le gusta llorar. El llanto va a hacer que te sientas mal. El llanto va a hacer que te sientas vulnerable, sola. Vas a hacer que te sientas en depresión por la pérdida de ese ser querido. Una sensación de orfandad gigantesca. Entonces, tienes que aceptar esas emociones. ¿Cómo se quitan esas emociones? Viviéndolas, sintiéndolas, dejando que se expresen. Y aquí hay un problema. Los seres humanos nos movemos hacia el placer, no hacia el displacer. No nos gustan las cosas que no nos dan placer. No nos gusta sufrir, no nos gusta llorar, no nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta sentir que hay una pérdida de control en nuestras vidas por lo que está pasando. Entonces, ya, que eso se pase rapidito. No quiero ya. Llora, el vivo al pollo y el muerto al hoyo. Y ya, se murió. Veamos a ver qué hacemos con esto. No. Eso tiene que expresarse y tiene sobre todo que sentirse. Hay que sentir la ausencia y las consecuencias que trae el sentir la ausencia. La depresión, el llanto, estás metida en la cama, no quieres salir, no quiero hablar. Todo el mundo, las amigas me dicen que salgamos. Yo no quiero salir, yo no quiero nada. Déjenme en paz, déjenme sentir este dolor. En ocasiones hasta lástima por nosotros mismos sentimos. Y eso inicialmente está bien. No se puede quedar ese sentimiento el resto de la vida.
pero en un inicio sí. ¿Por qué? Porque esa persona querida se fue y tú estás sintiendo la ausencia. Entonces, ¿cómo se gasta esa etapa? Sintiéndola, pasando por ella, permitirte el llanto, la angustia, el dolor, todo lo que trae. O sea que mientras más lo evitemos, más lo vamos a retrasar. Exactamente, muy bien pensado. Entre más lo evitemos, lo retrasás y lo complicás. Sí. ¿Por qué? Porque te negás a pasar por él. Entonces, podés negarte a funcionar como si esa persona se hubiera muerto. También. Entra en negación. Entras en una negación de que se ha ido. Y no hables como si tu papá no estuviera aquí. Pero mamá, papá se murió, sí, pero todavía no. Está presente en esta casa, yo lo siento en la cama, lo siento en todo lado. Es fuerte cuando te levantas en la mañana y hay un espacio vacío en el desayunador o en el comedor, porque el papá, la mamá o el chico se sentaban siempre aquí. Y ahora sigues poniendo la mesa y pongo plato o no pongo plato. Es que Federico se fue, Juan se fue, María se murió, no está. Y entonces ahí es el choque visual que tienes. No está, ahí está su espacio. Todos ocuparon su lugar en la mesa y ahí no. Te encuentras el cepillo de dientes en el baño. Abres el closet y están las pantuflas, la bata, la ropa. Es un niño, moviste un mueble, un trinchante, una mesa y aparecieron 3 carritos que se habían perdido ahí. Un día jugando el chico los dejó. Tal vez pueden tener años debajo de un mueble. Y moviste el mueble para limpiar, para ocuparte y sácatelas. Ahí aparecen los 3 carritos y vuelta otra vez el dolor y la herida a abrirse como si hubiera sido ayer. Bueno, hay que darle la bienvenida a esos sentimientos. Hay que gastarlos viviéndolos, sufriéndolos. Y eso toma un tiempo largo. No lo puedes evitar. Sentir es la otra parte, por decirlo así, permitirse sentir. Una recomendación importante también es procurar no quedarse solo mucho rato, mucho tiempo. Queremos eso, estar con nuestro dolor, pero eventualmente que las amistades nos acompañen. Compañía no significa decirte qué tienes que hacer. Compañía no significa juzgarte. Compañía no significa haz esto o haz lo otro, o no debes sentir esto. Fulano no habría querido que tú te sintieras como estás. Y ya yo no sé si fulano hubiera querido, no, yo sé cómo estoy y lo que estoy sintiendo. Entonces, un poco la empatía, la presencia empática. ¿Quiere un vaso de agua? Te lo puedo traer con mucho gusto. Quédate sentado ahí, pero no hables. Me quedo sentado. Acompáñame a ver esta película. Te acompaño a ver la película. Ayúdame a ir a recoger las cenizas a la funeraria. Te acompaño, te llevo. Podrías acompañarme donde el doctor, porque últimamente me he sentido mal. Te acompaño a ir a donde el doctor. Otra cosa importante es que no nos neguemos a hablar de lo que esa persona significó en nuestras vidas, en la vida de la familia. Mira, alguien se murió, por ejemplo, alguien se murió de SIDA. Un hijo se murió de SIDA, por ejemplo. No quiero volver a hablar de Roberto. No quiero volver a hablar de Juan, de Federico, de Mariano. No quiero. ¿Por qué? Porque expuso esta familia a la vergüenza, a esto. Eso antes era muy importante, ahora ha dejado de ser tan importante, pero todavía encuentras familias para quien eso es muy fuerte. Entonces, prohíbo hablar de. Tenemos que hacer como si nunca hubiera pasado. Hay circunstancias donde el ser querido se muere en una circunstancia muy comprometedora. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de que no es lo mismo. Una esposa que le avisan que su esposo se murió en un hotel. Bueno, el señor trabajaba viajando porque era gerente de una compañía y vendía maquinaria agrícola, ejemplo. Y estaba en su hotel, de repente se sintió mal, llamó a la entrada, ¿verdad?, al puesto y dijo, ¿podría conseguirme un médico? Me siento mal. Le consiguieron un médico, pero cuando llegaron a la cama el señor se había muerto de un infarto.
se murió de un infarto. Entonces ahí su esposa se murió solo, qué terrible, ¿por qué nos corrieron? ¿Por qué no llegaron antes? ¿Por qué él no avisó? O ni siquiera pidió ayuda, simplemente estaba en el baño y cayó. Se dieron cuenta porque de 2 días el señor no salió, le tocaron la puerta y lo encontraron. La familia no se comunicaba con él, quedó de llamar y no llamó. Entonces, eso es terrible. Y las cosas que te preguntas es, ¿pudimos haberlo ayudado? ¿Cómo es posible? No sabía. Tuvo un chequeo médico hace 2 meses. ¿Qué fue lo que pasó? ¿El médico le encontró algo? ¿No le encontró algo? Y un montón de cosas que se suceden. Pero no es lo mismo, y esto que voy a decir es fuerte, si ese mismo esposo que vende maquinaria, que estaba en un hotel en otro país, se murió con una chica a la par. Y le dio un infarto con una chica a la par. Y su esposa se da cuenta. Es el mismo esposo, es el mismo hotel, es el mismo infarto, en circunstancias diferentes. Entonces imagínate la bronca y la cólera que puede sentir su esposa al darse cuenta, muy diferente de la otra circunstancia, al darse cuenta que su esposo se murió de un infarto, pero que tenía una chica en su habitación. Es completamente diferente. A propósito, cuando estás muy enojado por la muerte de un ser querido, el proceso de duelo no se inicia hasta que logres controlar ese enojo y se vaya. Porque lo que hay no es la ausencia, sino lo que hay es bronca, ira, cólera, enojo. En el caso de esta mujer, que su marido se muere en un hotel con una chica, va a estar muy enojada, muy traicionada, muy decepcionada, porque creía que ella ahora conoce un aspecto de su esposo que no conocía. Entonces, es importante aceptar esas cosas y darse el permiso de sentir. Hay otra cosa que debemos hacer, es que debemos cuidarnos dentro del proceso de elaboración de un duelo, porque como estamos deprimidos, el sistema inmunológico no responde igual cuando estamos felices y contentos que cuando estamos deprimidos y tristes. No nos defiende igual. Eso ya está estudiado y superprobado, que hay una buena cantidad de células, hay unas células grandes que nos defienden, que se llaman asesinas naturales, que bajan su concentración en sangre cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos, que cuando estamos felices y contentos. Entonces, para que las personas nos entiendan, es como que tú tengas un concierto en un gimnasio, en un lugar grande, y tengas 50,000 personas que asisten al concierto, pero tienes 200 policías para controlar lo que sucede en un espacio donde caben 50,000 personas. ¿Tú crees que vas a controlar lo que está pasando en 50,000 personas con 200 policías? No lo vas a hacer. Se te van a pasar una gran cantidad de cosas, no te vas a dar cuenta. Pero si tienes un espacio donde hay 50,000 personas y tienes 20,000 policías, vas a tener un policía por cada 2 o cada 4 personas. 25,000, pues estás cubierto. Entonces te vas a dar cuenta lo que está pasando allá y lo que está haciendo aquel o lo que está haciendo aquel grupo. Igual sucede con el aparato inmunológico. Cuando esa concentración de células asesinas naturales baja en sangre, se le pasan bacterias, células cancerosas, se le pasan virus que no se ven, no se detectan y van a hacer su daño. ¿De acuerdo? Pero cuando no estás angustiado, ni deprimido, ni lloroso y estás contento y feliz, esa concentración tiene la normal, entonces tú estás protegido. Por eso es tan frecuente cuando estás elaborando un proceso de duelo enfermarte. Doctora, y nos han llegado los primeros mensajes ya al, ¡ay, qué dicha, qué dicha! WhatsApp. Y tenemos entonces la invitación a nuestros oyentes a que marquen el 2414-4810. Llamadas, por favor, 2414-4810. Y dice, por ejemplo, el suegro murió a los 2 meses de la suegra. Ese es un panorama que vivió una misma familia. Y muere la hija y a los 2 meses el esposo, dice. ¿Cómo explicamos eso? O sea, en un plazo de 4 meses mueren 4 integrantes, 2 parejas, y todo se desencadena con el fallecimiento del suegro. Bueno, yo no puedo explicar por qué esas cosas suceden,
pero suceden. Sí. Es real que eso puede pasar. No desaparece una persona, desaparecen 3, 4 miembros. Eso es una tragedia terrible. Los sobrevivientes de esa familia, sean los hijos, sean los sobrinos, sean los hermanos, los tíos, quien sea, va a necesitar ayuda profesional por un profesional en el área de la salud mental que va a tener que apoyar esa familia, porque no estás ni empezando a elaborar un proceso de duelo y te cae otro. ¿Sí? ¿Cómo enfrentas eso? Y luego te cae otro y te cae otro. Por ejemplo, los hijos. O sea, ¿ahí qué pasó? La volaste. Como dice la gente, la sacó del estadio. Se perdió. O sea, es tal el peso del sufrimiento que en muchas ocasiones las personas desarrollan enfermedades mentales o se abren en lo que se llama un cuadro psicótico. Es tan dolorosa la realidad que en ese cuadro psicótico, en ese episodio psicótico, te inventas una realidad imaginaria y ahí te subes y pierdes contacto con una realidad tan dolorosa. Por ejemplo, hay ocasiones donde ha habido, no sé, lluvias, una erupción volcánica, un pueblo entero, familias enteras han desaparecido. En Costa Rica nos pasó, lo recuerdo bien, hace muchos años, un señor que salió a trabajar, se fue al campo a trabajar y lo van a buscar, regresa y resulta que un alud de la montaña enterró su casa. Entonces enterró a la esposa, enterró a los hijos, lodo y barro, enterró su carrito, sus animales, todo. O sea, este señor salió a trabajar, dejó su casa, su esposa, sus hijos, sus animales, sus gallinas, su vaca, sus vehículos, todo. Y regresa y no tiene nada, ni siquiera, solo tiene la ropa que tiene puesta. Entonces, la reacción, la intensidad del dolor es tan grande que ese señor se abrió en un cuadro psicótico. Hubo que internarlo en el hospital psiquiátrico. Hubo que poner medicamentos, hubo que todo y ayudarle a elaborar ese proceso. Entonces, volvemos al punto, la intensidad, el apego, el tiempo van a ser elementos fundamentales. Una persona de esa familia va a necesitar ayuda de un profesional para poder elaborar y aceptar lo que está pasando. Porque aprendíamos en la primera parte, ¿verdad? Que la espiritualidad, la religiosidad nos pueden apoyar y todo, pero también la terapia aquí es indispensable. Una circunstancia como esta es indispensable. O sea, no podría imaginarme la intensidad del dolor de esta familia y de los sobrevivientes de estas personas. Doctora, tenemos ya sonando por ahí el teléfono. Con mucho gusto. Atendemos el 24 14 48 10. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Por favor, buenos días. Buenos días, señor. ¿Aló? Sí. Buenos días, estás al aire. Tu nombre, por favor, y de dónde llamas. Le llama Roberto. Hola, Roberto. Te está escuchando la doctora Quesada. ¿Cuál es tu duda? Dice que a nosotros se nos murió un hijo. Tenemos el mayor, tiene síndrome de Down. Y cuando se levanta y dice que se pasa, pero se tira al piso a llorar. No, yo hermano. Bien, como de tomaste, llevo desde 8 años, pero no le pasa eso. Y con eso él que tiene síndrome de Down, peor. Es como que acaba de pasar esto. Solo con eso yo no sé si me escuchó, señores. Sí lo escuché. Y le agradezco profundamente su participación y que haya tenido la confianza de compartir con nosotros y en este programa su dolor. Efectivamente, usted está manejando 2 pérdidas. Una primera pérdida con un hijo que estoy segura que lo ama profundamente, pero que tiene enormes limitaciones con el síndrome de Down. Sin embargo, lo tiene. Y aunque el chico o la chica tenga síndrome de Down, es suyo. Y los chicos con síndrome de Down son muy amorosos, muy dulces. Usted lo tiene, no lo ha perdido, está ahí y lo ama. Y ella o él lo ama a usted como su papá y ama a su mamá.
Entonces, perdió en ese hijo una serie de, digamos, de sueños o de posibilidades que usted habría pensado que podría dar, pero céntrese en las posibilidades que tiene ese hijo suyo, que a pesar de que tiene un síndrome de Down, tiene una serie de capacidades que se pueden estimular. Estoy segura que en Guatemala habrá una institución, un lugar donde se pueda ayudar y apoyar a un chico con síndrome de Down. Ahora bien, tiene un segundo hijo que falleció. Efectivamente es una tragedia y es algo muy doloroso para usted. Pero usted, a pesar, no sé en qué circunstancias murió su hijo, usted tiene que aceptar que él se fue. Si usted es una persona religiosa, aceptará de alguna manera probablemente que su hijo tal vez pasó a una vida diferente. Estará en otro plano de conciencia, estará con Dios, no sé cuál es su pensamiento al respecto, pero él no está, ya se fue. Y piense por un segundo, si su hijo pudiera dirigirse a usted y se lo encuentra llorando porque él no está, usted que conoció también a su hijo, ¿qué piensa usted que le diría su hijo a usted? ¿Qué mensaje su hijo le diría a usted? Probablemente usted estaría pensando que su hijo le diría papá, o como sea que le llamaba, estoy bien, deja ya de llorar por mí, ya, sigue tu vida, tienes que seguir, porque es la ley de la vida. Démosle vuelta a eso, Señor. Piense que usted se muere y se va. Y Dios le dice, mira, Rubén, le voy a dar una oportunidad para que le dé un mensaje a sus hijos, o a su esposa, o a su hijo. Y vienes a dar el mensaje y te encuentras que tu hijo llora todo el día. No ha logrado superar la muerte tuya, la muerte del padre. No está funcionando, no está caminando, no está haciendo lo que tiene que hacer. Se le está yendo la vida en sufrimiento por tu ausencia. Entonces, frente a eso, ¿qué le diría usted a su hijo? ¿Qué mensaje usted como padre le daría a su hijo que aún no supera su ausencia? Las tragedias no se pueden comparar. Yo no puedo decirte que la muerte de mi mamá es más fuerte que la muerte de su hijo. No, las tragedias no se comparan. Pero piense que aunque su hijo no está hoy con usted y con su familia, usted tuvo el placer y la felicidad de tenerlo, disfrutarlo y conocerlo. Entonces pregúntese, si Dios me diera la oportunidad de no haberlo conocido nunca a mi hijo, no haberlo tenido nunca, para no tener yo el sufrimiento que tengo hoy al haberlo perdido, ¿usted qué preferiría? Y no me lo conteste a mí ni al aire, contésteselo a usted mismo. ¿Usted qué preferiría? ¿Nunca haberlo tenido, ni disfrutado, ni conocido, ni hablado, ni visto? ¿O preferirías haberlo tenido, conocido, hablado, vivido con él y perdido? Esas son las dos únicas alternativas que tiene. Bórrame los pensamientos, no lo tuve nunca, o haberlo tenido, disfrutado, conocido, aunque no esté. Doctora, y me llama la atención porque pues este es un caso el que hemos tenido al aire, el que nos ha expresado, que nos ha contado esta experiencia tan personal, pero que puede ser la misma vivencia que está teniendo 1, 2, 3, 100, 2000 hogares, ¿verdad? Y se me pone la piel de gallina porque creo que es una realidad que se vive en muchos hogares, en muchos corazones. Así que hoy, si usted no ha agarrado línea, ponga mucha atención a las palabras de la doctora Quesada, porque es esa luz, esa herramienta, es esa conducción, es esa forma de construir su duelo sano, de plantearse la situación de una forma diferente a la turbulencia que posiblemente haya estado viviendo. Tenemos la siguiente llamada, entonces, ¿le parece, sí, doctora? Gracias, Rubén. 24 14 48 10. Buenos días. Bueno. Buenos días, gracias por llamarnos.
Gracias, gracias. Mi nombre es Carlos García, lo escucho en el departamento de Merced, México, Santa. Muchas gracias. Fíjese que nosotros tenemos una relación de amistad ya desde hace algún tiempo a través de mi hijo, ¿verdad? Este niño que le menciono es hijo de una pareja homosexual. Lamentablemente, pues el niño no ve a donde se ven ahora las cosas. Y pues el papá falleció porque con el tiempo pues adquirió Inmunodeficiencia adquirida. y falleció. Ahora él creo que tiene pensamientos tipo homofóbicos, porque persona que ve así con esta diversidad que en lo personal no apruebo, pero no me voy a meter a eso, de que quiere tratar de entender cómo ayudarlo, porque él dice, yo no puedo entender cómo mi papá se con otro hombre y por eso se murió. Para muchas generaciones ahora pues eso es bombardeado, lo miramos en televisión, en farándula, en políticos que aprueban este tipo de relaciones, pero ¿cómo explicarle a alguien en esa edad tan trascendental? Porque él tiene 13 ahorita, en la edad de cambio que sabemos, y no encontramos la forma de explicarle a él, porque él está como en una fase de duelo, odio, amor y odio, ¿verdad? Y pues es un ser humano, ¿verdad? Y independientemente de que es antinatural, pues también todo este tipo de tendencias a querer obligar a los niños a hacer algo que no son. Por ejemplo, a un varoncito decirle que puede ser nena, o una nena que puede ser varón, pues también les afecta mentalmente, ¿verdad? Muchas gracias y bendiciones. Igualmente, muchísimas gracias para ti. Es que entonces este niño está teniendo este rechazo, como bien decía usted.